hola, muy buen mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esto es un nuevo programa de Todo Campo TV por Canal 4 Acebal. Hoy, como verán, la mesa no está vacía. La mesa está completa. Tenemos un equipo de mate que nos acompaña. Hoy un día espléndido, de sol, con algo de viento, fría la mañana, después de una noche donde hubo un poco de todo. Cerca de la medianoche empezó a bajar la niebla, después se levantó viento, hizo frío y el viento se llevó la niebla y se despejó y apareció un día soleado, con viento y frío. Le vamos a decir que el pronóstico del tiempo y las temperaturas que tuvimos en el día de hoy fueron 4 grados de mínima y tenemos 15 de máxima, con un pronóstico para el día de hoy completamente soleado. Son noticias que no acompañan a nuestro sector, ya que estamos esperando que el tiempo desmejore y nos traiga alguna lluvia. Bueno, les digo que hay probabilidad de lluvia para el día de mañana y el día lunes, pero un 30% de probabilidades y un 50% para el lunes, con muy baja precipitación, algo más o menos parecido a lo que fue los días anteriores, donde hubo entre 2 y 3 milímetros de lluvia, que no alcanzó para completar este perfil que tenemos prácticamente sin humedad y poder continuar con la siembra de trigo que todos están tratando de encarar. Vaya dilema que tenemos con esta campaña de trigo. Después vamos a comentar algo. Les termino de decir, el clima para el día martes soleado, miércoles algo nublado, con temperaturas que van de los 2 a los 16, 15, 16 grados de máxima, entre 2 y 5 de mínima. Para recién el día viernes, tenemos el día viernes un 30% de probabilidades de lluvias y tormentas, pero con muy baja precipitación, así que roguemos, esperemos que este pronóstico de lluvia se concrete y a partir del día viernes próximo tengamos esta tormenta y después, según el pronóstico, va a estar nublado por varios días. Les pedimos disculpas por la afonía, por la tos. Estos días nos dijo un poco así, afónico y con tos, pero hay que hacer el programa. Y para que no se olviden que este programa no está hecho solo por quien les habla y por el señor S. Barbieri detrás de cámara, lo tenemos al señor Roberto de Carlis desde Entre Ríos. Hola Roberto, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días para todos, buenos días para vos Germán, buenos días para el S, ahí un abrazo grande. Bueno, ya vamos a ver si se alinean los planetas para poder estar los sábados ahí en el piso. Bueno, estamos tratando de hacer todas las cosas como para que eso suceda. Mientras tanto, bueno, el fin de semana pasado estaba en un lugar sin señal, hoy creo que vamos a salir un poco más prolijito, tenemos wifi aquí en la casa, así que bueno, vamos a intentar de compartir este tiempo con la gente de Todo Campo. El saludo para todos ellos desde aquí. Así que bueno, desarrollar varios temas, Germán, que están dando vueltas, que están dando vueltas en el sector. Así que eso nos va a marcar un poco la tendencia de lo que va a pasar en el transcurso del año, ¿no? Sí, como bien decís, Roberto, tema principal que nos tiene preocupados a todo el sector en nuestra zona es el tema lluvia. Por este mismo tema, te comento, Roberto, y le comento a la gente, no tenemos la presencia de Gabriel Pettinari hoy en la mesa, casi ya habitual se nos estaba haciendo su presencia, pero ¿qué pasó? Con esta pequeña lluvia de 2-3 milímetros que cayó, empezaron los problemas para Gabriel, porque algunos quieren seguir sembrando, otros quieren dejar de sembrar y otros quieren cambiar el ciclo de la semilla. Esperan a que dentro de unos días
se concrete esta posibilidad de lluvia, cambiar a un ciclo corto y ver la posibilidad de hacer un trigo con un ciclo más corto y esperando la lluvia. Según lo que nos comentaron, semillas es muy difícil conseguir a esta altura de la campaña, es muy difícil conseguir semillas. Hubo algunos agricultores que nos estuvieron comentando que para cambiar el ciclo de la semilla es muy difícil, no se consigue y los insumos están extremadamente caros. No sé cuál... programa, eran las 4 patas que siempre decimos, y una de esas 4 patas era el tema del cambio climático y el clima en sí, ¿no? Donde en algunos lugares una de las cuestiones principales para tener en cuenta era tener el clima bastante afiladito porque se presentaba otro año seco. Todos decíamos que no iba a ser seco, qué sé yo, pero bueno, las tendencias que teníamos desde la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en un momento con toda la documentación que teníamos ahí de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, donde nos marcaba que el año iba a ser seco. Bueno, en consecuencia, una de las historias que realmente está pasando es esa, ¿no? Adaptar las nuevas tecnologías en cuanto a semillas, qué pasar con ese tema, y bueno, y ver qué es lo que sucede de aquí en más, cuando tenemos que hacer las implantaciones. Lo charlamos con Gabriel, lo charlamos con toda la mesa en algún determinado momento, pero me parece que ese es uno de los puntos fundamentales de que tenemos que tener en cuenta para seguir adelante en lo que va a ser el sistema productivo del país, ¿no? Esas son las cosas que tenemos que tener en cuenta. Así que bueno, vamos a ver cómo se puede encarar, una cosa que la tiene que encarar generalmente el productor, y el productor cuando tiene el pensamiento de qué hacer, ¿no? De qué, para dónde escapar ante esta situación que es inevitable. Todas las otras cosas se pueden evitar, pero el tema del clima es algo que no se puede evitar. Así que eso va a marcar tendencia incluso hasta en lo económico. Se han marcado mucha tendencia porque hoy los costos son enormes, los planteos son enormes del sector productivo, y bueno, eso es lo que sucede, ¿no? Tener en cuenta como fundamental herramienta dentro de lo que es el portfolio del productor, la principal herramienta, que es el cambio climático y las situaciones de lluvia que se van generalizando en algunos sectores más que en otros. Y vos fijate qué es lo que sucede en determinadas zonas donde no ha estado lloviendo y sigue sin llover. Sí, por eso es este problema que estamos teniendo nosotros en nuestra zona, que se está diversificando, como vos decís, en distintas regiones del país. No se presenta a lo mejor tan grave como en la nuestra, zona que todos conocemos como zona núcleo, donde el principal trabajo es el de sembrar. No tenemos tanta cantidad de diversidad en cuanto a lo que es la producción, más allá de que en nuestra zona hay distintos tipos de producciones, pero siempre enfocado en lo que es la siembra. Este problema, como vos decís, Roberto, agrava aún más la incertidumbre del productor, que ya viene arrastrando distintos problemas, también debido al factor climático. Cuando hubo esta sequía antes de la cosecha, después la lluvia, que estaba ahí modificando la calidad del grano que podíamos tener. Esto del clima va a pasar a ser, creo, el factor fundamental para la producción en lo que viene de acá en adelante. Sí, seguro. Aparte, para tenerlo en cuenta, porque vos fijate que se ha corrido un poco la franja de humedad, si bien de lluvias para algunos determinados sectores. Bueno, ese sector que es la zona núcleo, zona Rosario, la zona nuestra, los pueblos que incorpora el canal. Y bueno, vos fíjate que para afrontar, como te decía, el tema de los costos, que tenés por un lado el tema del costo de alquileres, que a esos niveles de cosecha de este año es muy complicado recuperarse por los bajos rendimientos en cuanto a los alquileres, ¿no? Ese es uno de los temas. Y el otro tema, no solamente lo que pasó en el pasado, sino lo que sucede de aquí en más, cómo
arrancar con las estrategias de siembra para este año próximo. Si bien decía Gabriel en el programa pasado, el hecho de que se está mirando qué hacer con la siembra de maíz de primera, o sea, el tema de rotación, el alto precio de los insumos es otro de los temas que tenés que tener en cuenta generalmente cuando te sentás en un escritorio a sacar las cuentas de cómo va a ser el balance del año que viene. Bueno, el tema de insumos es otro detalle. Cuando te comprometiste en pagar los alquileres, los tenés que pagar. Las ayudas financieras por ahí no son las herramientas las adecuadas. En algunos momentos hubo déficit en cuanto a lo que fue la cosecha en sí, no alcanzás. Yo hablo en la postura del sector, ¿no? Ahí en la región, y cosas que me comentan por ahí productores. No alcanzás a cubrir los alquileres, no alcanzás a cubrir los insumos, pasa un año, pasan dos, pasa este tercer año, y cómo seguís pidiendo, y ya con un endeudamiento importante. Y otra de las cosas que sucede, gente, es que, a lo mejor tengo razón o no, muchos de los productores que tienen mucho campo alquilado, por ahí no son propietarios de tanto campo. ¿Pero qué van a hacer? ¿Van a salir a vender el campo para pagar lo anterior? ¿Cómo sigue esta canción? O sea, es un tema muy delicado. El tema lo hablamos el año pasado en diferentes programas que estuvimos, cuando estuvimos en la radio. Lo charlamos con especialistas por ahí en Buenos Aires, con la misma gente de Federación Agraria, cuando lo teníamos al presidente de Federación Agraria del hotel, lo charlábamos. No solamente pasa por el valor en sí, o sea, el problema está cuando faltan los granos. Ahí está el gran inconveniente que tiene el sector productivo, que tiene el campo. El campo no es una fábrica donde vos te llegó el material, lo elaboraste y sacaste el producto. Acá no, tenés que depender de múltiples factores, que uno de ellos es fundamental, y que lo charlamos en varios programas. Yo lo he charlado cuando estuve participando en el G20 en esa época, y teníamos esto. ¿Y qué nos decían? Vos lo recordás cuando Yang Hee-hot me decía, que es uno de los embajadores de Corea, me comentaba el hecho, cuando le preguntaba a la Argentina, y tener en cuenta dos cosas fundamentales, me decía. Una era el hecho de qué iba a pasar con este cambio climático, cómo iba a ser la barrera, y el otro tema era el encarecimiento de nuestra comida, de la comida del productor, de la clase media. Sí, te puedo decir no, porque la soja vale tanto, el productor hace muchísima plata, pero no es así la verdad de la milanesa, todos lo sabemos. Tenés un problema climático y desapareció todo lo que vos habías planeado en poco tiempo. Sí, y más aún, Roberto, a este factor que es impredecible e incontrolable por nosotros, el clima, no tenemos nosotros la varita mágica para pedir la lluvia y tenerla. Es imposible tener en cuenta todos los demás problemas que se vienen sucediendo día a día en el sector y también para los demás sectores. Esta falta de combustible que no se sabe hasta dónde nos va a llevar. Después vamos a tener los dichos del presidente y los vamos a escuchar para que todos podamos recordar lo que dijo en estos días sobre este anuncio del sector agropecuario pidiendo soluciones por el cambio climático, cosa que no podemos influir, pero sí sobre el sector económico y productivo. Hoy en día, un trigo con un valor en el mercado, si se quiere, muy alto, para lo que son los valores históricos, cosa que está decidiendo o haciendo decidir a favor de la siembra a los productores, pero, como vos decís, con un alto costo, un alto riesgo y sin saber si van a poder sembrar o no porque no hay gasoil. Bueno, ese es otro tema. Germán, yo estoy a disposición tuya cuando vos querés ir a la pausa. Vamos a la pausa, vos lo manejás, y si no, seguimos charlando en este Todo Campo del día de hoy. Ya estamos en julio, 2 de julio, no me equivoco, porque yo acá estoy medio perdido con los días, pero me parece que ya arrancamos la mitad del año con un panorama que siempre, si miramos para atrás, es muy parecido o es el mismo. Sí, Roberto, estamos ya empezando el mes de julio, ya pasó la mitad del año
y las perspectivas están, digamos, renovándose. ¿Por qué? El problema sigue siendo los insumos están cada vez más caros, y algo que nos decían en el pueblo y con gente que estamos hablando, el tema maquinaria. Hoy en día no se puede trabajar si no se tiene una maquinaria adecuada. Creo que en la zona donde vos estás trabajando, más aún, las extensiones de campo son muy grandes. Las personas, los productores que tienen campos en alquiler o que los tienen alquilados, buscan cada vez extensiones más abiertas, y la maquinaria para hacer este tipo de trabajo, con el tiempo acotado debido al factor climático, esperar a que llueva para poder sembrar y tener que hacerlo de una manera lo más rápido posible, hace que se necesite maquinaria nueva, maquinaria que tiene un altísimo costo, que después está el otro factor, el factor de la industria pesada, derivada del consumo del productor agropecuario. Gente cercana a la empresa Crucianelli nos ha comentado que hoy en día tienen una falta de insumos para la fábrica de Crucianelli. No tienen chapa y algunos otros materiales, pero no debido a la escasez, sino a que han tenido una gran venta, los productores se han volcado, han invertido. Esto es lo que pasa. El productor agropecuario, cuando tiene una buena perspectiva en cuanto al precio del grano, invierte, no la guarda, no la amontona debajo del colchón como algunos creen. Eso nos lo han dicho directamente de la empresa Crucianelli, de la localidad de Armstrong, de la ciudad de Armstrong. Están esperando el abastecimiento de los insumos para poder seguir produciendo y fabricando las sembradoras. Esto es un factor que hay que tener en cuenta. El productor agropecuario invierte para seguir produciendo. Yo estuve charlando con vendedores de la empresa de pulverizadores Caimán los otros días, aquí en la zona, y bueno, me decían que por ahí hay productores que quieren comprar una máquina, bueno, y dice, yo la pago toda. ¿Qué pasa? Sí, pero Caimán me dijo, tiene entrega para el año que viene. Entonces, ¿qué le dijeron? Sí, usted pague la máquina, no tengo problema, pero el año que viene yo se lo ajusto al precio del año que viene. O sea, es una gran incertidumbre en este país, donde según el presidente Alberto Fernández dice que la cantidad de dólares que está demandando el país es por el altísimo crecimiento que tiene nuestra producción. O sea, fíjate hasta dónde llega toda esta situación y cómo se les ocurre, ¿no? Encontrar siempre la palabra justa para poder salir del tema. No hay grandes riesgos, me parece, tenemos que bancarnos lo que pase con este gobierno. No veo nada del lado de la oposición tampoco tiene nada. Parece que la oposición está más dentro del frente de todos que de lo que puede haber afuera. O sea, como que se corrieron del ring, ¿no? Dejaron una pelea que no sé si es tal. No sé si es tal, Germán, gente, porque me parece que está armado esto como para poder aguantar el gobierno, y son muy inteligentes para estar, porque si vos te pones a ver la historia, este país estuvo gobernado por el peronismo muchísimos años. Fue una época de los militares, gran tiempo del peronismo y algunas intermitencias de los otros partidos que por ahí no lo dejaron gobernar. Y les digo algo, si esto hubiera estado en manos de otro partido político, ya no hubiera quedado nada. Incluso los medios, en un determinado momento, cuando fue el gobierno de Macri, el riesgo país, el dólar, estaba permanentemente en la pantalla, y hoy no vemos absolutamente nada. Un país que lo único que apunta a tener mayor cantidad de pobres, porque incluso
hasta nosotros que estamos ubicados en un determinado lugar de la clase media ya nos bajaron, nos sacaron del sistema y ya vamos a estar hablando seguramente cuando yo esté en el piso, porque tengo algunas cosas, varias cosas para decir, incluso tengo intenciones de levantarlos a los medios en Buenos Aires. ¿Qué pasa con la cuestión financiera y todo eso? Me parece que ya estuvimos hablando con gente amiga que tengo en Buenos Aires y creo que vamos a hacer un levantamiento acerca de esto, porque la verdad que es una vergüenza, ¿no? Por ahí pasarnos de monotributista, responsable en cripto sin preguntarnos. Bueno, no me quiero meter en el terreno porque lo voy a tener bien investigado en grupo, incluso con asesores para próximos programas. Pero bueno, nos sacan del medio, dicen que está todo bien y no vamos a tener que adaptar como el clima a lo que nos sucede a nosotros, que vamos desapareciendo. Bueno, uno tiene una determinada edad ya, pero la preocupación es qué va a pasar con los jóvenes. Vamos desapareciendo día a día. Todos aquellos que estábamos en esa franja del medio, que querían, lo decía Menem, van a desaparecer 350.000 productores en un momento, pasó y ahora sigue pasando lo mismo y no podemos hacer nada, absolutamente nada. El resto es todo guitarreo, todo folclore, todo lo que sucede a nuestro alrededor es eso, y me parece que hay mucha gente que está en esa situación. Me parece que hay mucha gente que está en esa situación, que han quedado dando vueltas, haciendo servicios, como bien decís vos, Germán, con maquinarias que son obsoletas, ya no van más. O sea, hoy hasta máquinas nuevas de últimas tecnologías están quedando en el camino. Y un japonés, me decían no hace mucho tiempo, me decían, las nuevas máquinas que estamos utilizando van a empezar a ser elementos de museo. O sea, la tecnología avanza tanto, y no solo la tecnología, vuelvo a lo primero, el cambio climático, que es para tener en cuenta en todos aquellos desarrollos que tenga el sector productivo. Y más con un mundo convulsionado de lo que pasa con el tema de las guerras y que pasa con todo esto, que cada vez van a requerir de mayor cantidad de alimentos. Vos bien decías, Roberto, lo dicho por el presidente Alberto Fernández. Vamos a escucharlo, quédate en comunicación, Roberto, vamos a escuchar lo que dijo el presidente y después vamos a hacer referencia también a la respuesta del campo. Pero vamos a escuchar lo que dijo el señor Alberto Fernández. El Estado está haciendo su aporte, tratando decisivamente de ir corrigiendo el déficit fiscal, que es un efecto negativo para la economía, tratando de acumular reservas en un momento en que tenemos una demanda de dólares muy grande, porque la economía no para de crecer. Claro. El problema que tenemos es que la economía crece mucho. Entonces, en ese contexto, hay un escenario donde la inflación nos complica. He escuchado a todos los líderes del mundo quejarse por la inflación que están viviendo en sus países. Bueno, hay una parte que nosotros tenemos que trabajar todos unidos para anclar de algún modo las expectativas sobre la inflación. Ahora eso... ¿Cómo? Pero Bueno, como ustedes escucharon, según nuestro presidente, el problema es que estamos creciendo mucho. La verdad que si lo analizamos en frío, si no nos dejamos llevar, no sé, Roberto, qué vos nos vas a decir, pero si nos enfriamos y lo pensamos, tal vez en cierto punto estamos creciendo. Hemos tenido cosechas récord, el precio en el mercado, especialmente del trigo, es históricamente uno de los más altos. También estamos creciendo en déficit, nos estamos quedando sin dinero, nos estamos quedando sin reserva, ni hablemos de las reservas a lo que es nivel Banco Central, las reservas de nosotros, de los productores y de los trabajadores. Nos estamos quedando sin reserva. El productor está pensando cómo hacer para poder encarar esta campaña de trigo y solventar, como vos decías, Roberto, ese gasto que tiene atrasado del alquiler y para poder afrontar la próxima campaña gruesa. No es que se cree que solo van a amontonar plata en el colchón. Es todo un tema, este problema que viene acarreándose y que cada vez se hace más grave. ¿Cuál, no sé, Roberto?
No sé si me escuchan. Sí, sí, te escucha, Roberto. La verdad que, bueno, los dichos de Alberto Fernández, bueno, hay que mirarlo minuciosamente y como te decía, me parece que acá somos muy ingenuos que pensamos que dentro de lo que es el gobierno haya peleas. Me parece que no, me parece que están haciendo un doble discurso, porque si nos ponemos a ver las figuritas que estaban ayer en el acto de Alberto Fernández son la misma que van a estar hoy en el acto de Cristina Fernández de Kirchner por la desaparición de Juan Domingo Perón, ¿no? Donde ahora todo el mundo fue peronista, cuando en un determinado momento muchos de estos señores no tenían nada que ver con el peronismo. Pero bueno, se suben arriba a la bandera del peronismo, muchos de ellos, como para poder llegar a esa clase social que está en Buenos Aires. No sé si no lo vamos a tener que ir a acompañar, Germán, nosotros allá, porque lo que la vamos a pasar mucho mejor, que nos den un plan social y la vamos a pasar mejor que trabajando. Pero bueno, a lo mejor vamos a ser parte de eso, o lo vamos a crear en el lugar donde vivimos. No quiero ser apocalíptico con esto, pero bueno, ese es el discurso que le hacen siempre. ¿Vos te acordás cuando fue el tema de la carne y que nosotros lo resaltamos? Que dijimos, mirá, esto es para la tribuna y para quedar bien, que bueno, que ellos estaban en contra del sector productivo y que la carne y que el aumento eran para guitarrearle un poco a esa pobre gente que tienen ahí en el conurbano bonaerense, hacinados a una vida que bueno, no conocen otra cosa y tienen la luz gratis y se enganchan y bueno, y también están pasando todos estos casos de inseguridad tremendo que estamos viviendo en nuestro país. Llevaron al país a donde no queríamos ninguno que esté, pero bueno, ahí estamos y no desde un granito de arena en el mar no podemos hacer absolutamente nada como para corregir, menos desde un canal de televisión poder hacerlo. Pero bueno, tenemos las posibilidades de estar detrás de un micrófono y llegarle a lo mejor a 5, a 10, a 50 o 2.000 personas donde pueden escuchar la opinión de cada uno de nosotros. Por eso nos eligen, ¿no? Y si no tienen la posibilidad del botoncito del control remoto para estar en otros temas. Pero ese es el tema del campo, esa es la realidad del campo argentino, donde sí, las 4x4, esto, todo, pero detrás de una 4x4 o de un tractor de último modelo hay mucho trabajo, hay mucho sacrificio, hay que estar pensando permanentemente en cómo mantener eso que hiciste, porque ese es el tema, en mantener lo que hiciste. Hoy no estás pensando en esa tremenda proyección. Y si pensás en una proyección es para poder aumentar la producción. Sencillo, por eso el mundo de la ganadería, por eso el mundo de buscar alternativas, un mundo que ha cambiado, pero bueno, está dentro de la regla de juego. Pero por lo menos que te dejen jugar. Sí, esto es lo que está pidiendo el sector de la mesa de enlace. Si bien recuerdan la audiencia... Yo te digo algo. ¿Cómo puede ser, no sé cómo estará la situación ahí de gasol, pero que tenés que trabajar con 100 litros de gasol y correr y esperar y perder tu tiempo para que te den el gasol? ¿Por qué no le ponen un precio definitivo? Porque el problema es que no pueden comprar al precio que compran y venderlo más barato. O sea, ¿quién va a hacer ese negocio tonto? Algunos pagos lo hacemos, pero comprar a X cantidad de dólares y venderlo más barato en el país, bueno, no, chao. Las empresas lo sacan para otro lado. Y encima está el gasoil diferencial, viste, que pusieron todas las estaciones de servicio para los que vienen de afuera. Sí, el tema del combustible viene a agravar este problema. Si ustedes recuerdan, la semana pasada hubo un intento del sector de los transportistas de llegar a la Casa de Gobierno, de movilizarse, intentó que fue anulado, no pudieron hacerlo, tuvo algo de repercusión en los medios, pero lo que sí viene de la mano es el anuncio de una nueva marcha, en este caso sin cortes de ruta, pero sí una nueva marcha de protesta de parte del sector agropecuario. Esta vez viene acompañado de la mesa de enlace. La marcha anterior del campo, que ocurrió hace muy poco tiempo, era de productores no de autoconvocados. En este caso vamos a escuchar la palabra de la dirigente de la Sociedad Rural de Rosario, convocando a este paro y representando a la mesa de enlace. Si te quedás en línea, Roberto, vamos a escuchar cuando nuestro señor director Ezequiel Barbieri lo ponga al aire,
qué fue lo que dijo esta señora Aramendía sobre el anuncio del próximo 13 de julio. Ayer la Mesa de Enlace Nacional con eslabones de la cadena se han reunido, han consensuado y a su vez la Mesa de Enlace ha lanzado un paro, ¿sí?, para el 13 de julio, en realidad de cereales y carnes, pero en realidad lo que se necesita es, estas medidas son para tratar de generar soluciones, es convocar a los gobernadores y a los legisladores nacionales para que intercedan para destrabar esta situación. Hoy uno de los tantos problemas que tenemos es la falta de abastecimiento de gasoil, ni hablar el problema de que del aumento cada día mayor de la brecha cambiaria, entonces necesitamos un solo tipo de cambio. Hoy hay falta de insumos, hay falta de fertilizantes, no hay falta de neumáticos, se están limitando las importaciones. Entonces se necesitan soluciones ya porque en realidad algunos de estos problemas, como es el problema del gasoil, se sabía hace más de 6 meses. Entonces se necesitan soluciones inmediatas en cuestiones de combustible porque realmente son temas que son transversales a toda la ciudadanía. ¿Creen ustedes que podría empeorar la situación si no hay una respuesta inmediata? La situación está empeorando en realidad, está empeorando cada día debido a la emisión monetaria cada día mayor, o sea, los impuestos son altísimos, se necesita esta baja de impuestos, o sea, la situación sí está empeorando, ya hoy está empeorando porque las importaciones están limitadas. Necesitamos que haya un libre mercado y que se estabilice, lograr un plan de estabilización general, necesitamos acomodar lo que es la macroeconomía. ¿Están esperando un llamado del gobierno nacional? En realidad sí, y estamos esperando realmente que nos den una solución a lo que es el abastecimiento de combustible ya de forma inmediata y cómo parar este cada día mayor brecha cambiaria. Bueno, Roberto, escuchábamos lo que decía Soledad Aramendi de la Sociedad Rural Argentina. Muchos se creen que, o dicen por desconocimiento, la gente de la sociedad rural es gente que tiene mucho campo, son todos estancieros, y no es así. Son distintas asociaciones que hoy se encuentran agrupadas en la mesa de enlace, pero que defienden los intereses, obviamente, de los grandes productores, pero también de los pequeños. Como bien dijo, un problema globalizado, combustible, el problema financiero, el problema climático y la incertidumbre en cuanto a las reglas de juego. El sistema cambiario no es seguro, no es firme, no se pueden hacer cálculos a futuro. Por el día de hoy no los podemos hacer por el factor climático. No sabemos qué va a pasar con el clima. Y además no sabemos qué va a pasar con la cuestión financiera. Roberto. Hay un tema, Germán, y ya hay programado un corte de luz, por eso lo que decías vos recién y que decía el ESE, que realmente me preocupa a mis 61 años, me preocupa varias cosas, pero una de ellas es también la dirigencia del sector. Si bien recuerdan ustedes, muchos de aquí de nuestra zona, han sido dirigentes de diferentes sectores, de la sociedad rural, de Federación Agraria, y no se han mantenido en su lugar. Muchos se han corrido para el lado de aquellos que en su momento fue donde estaban en contra, donde tenían una oposición. Entonces me parece que hay una problemática muy grande cuando vos no manejás los valores. Todos terminaron queriendo meterse en la política. Uno quería ser gobernador, el otro quería ser diputado, otro es diputado, el caso de Angelis. Bussi quería ser gobernador, como decir las cosas como son. ¿Y ahora qué pasó que cambió tanto? Te pueden decir, no somos más dirigentes. Entonces la problemática, y también nosotros desde nuestro lado, y yo hablo como alguien que está en un medio de comunicación porque no estoy adherido a nada, nos hace pensar que hay detrás de la dirigencia política sindical que representa el sector agropecuario. Vos fíjate que los otros días, si hubiera sido un corte de la CCC, en Buenos Aires estaba todo cortado y Berni no iba. ¿Qué pasó con el tema de los transportistas? Si Moyano lo hubiera querido hacer en un gobierno que no es afín a él, lo hubiera hecho, hubiera llegado hasta adelante de la misma Casa Rosada.
Entonces me parece que estamos metidos en una ensalada rusa donde los tontos, somos ingenuos, y vamos a seguir tontos y vamos a seguir ingenuos de la mano de todos estos muchachos que lo que quieren hacer en el 2023 postularse a algún cargo político. Esa es mi impresión, mi impresión como de estar haciendo análisis, y en vez de estar en la cercanía o al lado de los productores, empezamos a seguir con esa guitarrita que todavía tiene bastante cuerda en la República Argentina como para seguir tocándola por varios años más. Me preocupa la dirigencia política, me preocupa la dirigencia sindical, porque vuelvo a repetir, los otros días Bernie fue con su perra bajando el helicóptero y le dijo 5 minutos para que se vayan de acá. ¿Qué hubiera pasado si hubiera estado el equipo Moyano ahí? No iba Bernie, quédense tranquilos. Si hubiera estado los que piden los planes sociales, que no saben, muy pobre gente, mucho para qué lo llevan, tampoco iba ahí. ¿Por qué no va Bernie ahí? Entonces, muchachos, estamos librados al azar en un país altísimamente productivo que no quisiera saber el contexto político internacional o nacional, ¿por qué no quieren que este país sea el país que tiene que ser? Por lo menos para nuestra generación. Por lo menos que para la gente de nuestra generación pueda haber los cambios necesarios como para poder seguir laburando. Yo tengo amigos que apuestan totalmente a lo que es el sector productivo y se juegan la vida en eso. Pero bueno, ahí la tienen que pelear, y por suerte a muchos les va bien porque la pelean. Pero aquellos que te bajan los brazos, que tu hijo varón se te fue a estudiar, que no le da nada al sector productivo agropecuario, por más que le pongas la cajita de oro alrededor, me parece, termina en manos de muy pocos grandes, enormemente grandes, o no sé a dónde nos quieren llevar. Muy preocupante la situación, ya nos estamos cansando de hablar del pasado. Tenemos que empezar a hablar del futuro, y en el medio lo que nos pasa con el clima. Ahora, el clima no nos estará dando un punto de advertencia para decir, muchachos, a ver, pónganse en las pilas. Aquellos que somos creyentes, o que creemos por lo menos que algo existe, no sé si no es un llamado de atención. Y un llamado de atención para todos. No es que estoy enojado ni nada, pero me parece ver la realidad, chicos, Germán, y nuestra teleaudiencia. Uno es libre para hablar, por lo menos mientras nos dejan, por ahí hay voces que no quieren que se hablen, pero bueno, mientras tenemos la oportunidad de estar atrás de un micrófono y expresar lo que me parece que en muchos está este pensamiento, y que por ahí no tienen la posibilidad que tenemos nosotros de estar detrás de un micrófono o acercarnos por lo menos a los medios de comunicación. Bueno, ese es un poco el mensaje del día de hoy, ¿no? Sí, Roberto, la verdad que desde nuestro lugar nosotros hay cosas que no podemos modificar, como es la forma de manejarse de nuestra dirigencia política. Lo que sí podemos hacer es aprender a elegir a nuestros dirigentes, cosa que es muy difícil de hacer y de llevar a cabo. Lo que sí creo, también un poco con lo que vos decís, es que este cambio climático es consecuencia de nuestra forma de manejarnos, forma de manejarlos equivocadamente, no teniendo en cuenta el futuro, y hoy aceptando las consecuencias de un mal manejo y un mal uso de los recursos naturales. Obviamente, el productor agropecuario vive del recurso natural más importante, que es la tierra. Si no cuidamos la tierra y no la sabemos manejar, evidentemente nos vamos a quedar sin la base fundamental para nuestra producción. Pero bueno, son cosas que hay que pensarlas más allá de los valores financieros y del mercado del momento. La gente necesita alimentos, hay que producir más, pero de una manera sustentable. Me parece, Roberto, en mi humilde opinión, ese debería ser el camino. Y si no, que nos vengan haciendo un lugarcito en Buenos Aires, ahí alrededor en algún lado, para que nos vayamos a concentrar todos ahí, y bueno, tendrán algunos más. Gente, me parece que de mi parte quiero saludarlos, no sé si vos qué opinás, y vos vas a estar dando los precios y seguramente cerrando el programa del día de hoy, no sé cómo es el manejo interno, charlamos mucho, y bueno, la verdad que nos viene bien reencontrarnos con nuestra teleaudiencia. Sí, Roberto, como vos decís, vamos a terminar el programa. Primero, saludarte y dejarte en libertad para que sigas trabajando. Lo que venimos comentando siempre, te estás dedicando más a lo que es
tu trabajo, digamos, original, que siempre fuiste de productor agropecuario, y debido también al corte de luz, estamos un poquito como ajustados, esperando que no se nos corte y nos deje terminar el programa. Pero te agradecemos que hayas estado con nosotros, aunque sea vía telefónica, y nos dejes tu opinión, y bueno, esperamos poder tenerte en la mesa como el conductor habitual del programa. Dale, muchísimas gracias para todos, gracias Ese, gracias Germán, para vos también, a los chicos que hoy no pudieron estar en el programa, y seguramente vamos a estar, creo que nos estamos encendiendo, estamos poniendo un poco de fuego, que me parece que hace falta un fuego, a tanto frío que hay, no solamente con el frío de la temperatura ambiente, sino también con lo que nos pasa a nosotros en el sector. Abrazo grande para todos y nos encontramos el próximo sábado. Una de esas, no quiero prometer nada, ya ahí en el piso, hablando de estos determinantes temas, y vamos a sacar a la luz muchas cosas que siempre lo venimos haciendo en nuestro programa. Abrazo grande para todos y hasta el próximo sábado. Muchas gracias, Roberto, un abrazo también para vos. Bueno, todo lo que nos dice Roberto creo que es un poco el sentir de muchos de nuestros oyentes que tienen que padecer todo este tipo de cosas, estos avatares que tiene la producción agropecuaria. Como siempre, para cerrar el programa del día de hoy, vamos a los precios y al mercado de granos. Vamos a comentarles que en el mercado la soja, esto es al día de ayer, al día 1 de julio, cerró en 4.825 en Puerto San Martín. El maíz en 2.835, y el trigo bajó un poco, en un momento había superado los 4.000 pesos, está en 3.960 pesos en Puerto San Martín. Tenemos el sorgo en 2.890 y el girasol en 7.140 pesos. Las proyecciones de ventas a futuro han caído rotundamente, las proyecciones de ventas a futuro en soja y en trigo. También cayeron las producciones en harina y en aceite. Han caído, el único que se mantuvo es el maíz. El maíz fue el único que se mantuvo en proyección de venta, pero el resto, tanto sea la soja, el trigo y los elaborados, las harinas y los aceites, cayeron entre un 20 y en el aceite hasta un 90% la valoración en el mercado a futuro. La soja está entre 512 de mínima y 597 de máxima, dependiendo de la fecha que se venda. En julio es el más alto, pero en mayo, la producción a mayo está en $512. Esto es lo que nos deja el mercado de valores para el cierre del día de ayer. Un precio del trigo que es históricamente alto, pero también precios de los insumos que son históricamente un 30% más alto que el aumento del valor del grano. Número a tener en cuenta. Si bien el valor del grano físico ha aumentado y está muy alto, ha sobrepasado el valor de los insumos en un promedio de un 30%. O sea que estamos ya perdiendo antes de tener siquiera el grano sembrado. Un dilema que el próximo sábado, si se encuentra Gabriel disponible en la mesa, lo vamos a tratar y le vamos a preguntar a él, que estuvo directamente trabajando con los productores, para ver qué podemos hacer con esto que es el clima y esta consecuencia que es de la decisión de qué grano utilizar y de qué ciclo podemos usar para afrontar una campaña de trigo que viene muy difícil para lo que es. Les agradecemos, gracias Ezequiel por ponernos en el aire, gracias a Roberto por estar comunicado, les pedimos disculpas por la voz, así nos levantamos, y le agradecemos a ustedes por estar del otro lado en un nuevo programa de esto que es Todo Campo TV.